empezamos una nueva clase. Colocarme bien los audífonos. De momento empieza a pedalear si no estás pedaleando aún, y si estás pedaleando, mantener el ritmo que tienes, la velocidad que tienes, intentando sentir un poquito la resistencia desde ya. Y ahora os voy contando poco a poco lo que vamos a hacer hoy. ¿Te parece un poco más fácil el ritmo de la música? No es un ritmo lento, más o menos rápido, y con ese ritmo empiezas a buscar una resistencia que te permita llevar ese ritmo, ¿no? La velocidad que yo te marco con mis piernas. Comenzamos a preparar el cuerpo, calentar. Te voy a marcar las intensidades ahora al principio para calentar, y te voy a explicar durante la clase. No te voy a marcar intensidades, te las está marcando la gráfica, ¿vale? Aquí. Espero que estéis bien, que sigáis entrenando en casa, con lo que tengáis, ¿no? El objetivo es alcanzar a lo largo del calentamiento, si tienes pulsómetro, frecuencia cardíaca, vas a alcanzar 65%, ese es tu objetivo. Si tienes vatios, la idea es llegar poco a poco al 55, 60% en vatios, si es posible. Cada minuto, cada 2 minutos, añades un poquito de resistencia cada vez que creas necesario, ¿no? Vas buscando una respiración amplia, así te ayudas a adaptarte, y te vas fijando poco a poco en la gráfica. La clase de hoy es un tipo de clase que se llama, son intervalos. Es un tipo de clase que se llama Fastness, y son cambios de ritmo. Vamos a encontrar, como se puede ver en la gráfica, tramos de esfuerzos exigentes, otros más tranquilos. Sigue añadiendo ahora y sigue preparando tu cuerpo. Sigue buscando calor. Sigue buscando los porcentajes, si tienes control del corazón o de los vatios. Mientras el cuerpo se va adaptando, mientras vas entrando en calor, en esfuerzo, lo que buscamos ahora es el 65% frecuencia cardíaca o 60% en vatios. Eso es lo ideal para el mínimo, ¿no? Vamos a intentar que a lo largo de la clase ese sea el mínimo. Y si no tienes
cómo controlar los porcentajes, ¿no? Tienes tu sensación, pues lo que ganes ahora en el calentamiento, la sensación que sea o que se convierta en la mínima. En los tramos más tranquilos de la clase, que sea lo más bajo. Sintiendo ya esfuerzo, si estás acompañando y si vas añadiendo poco a poco resistencia, si mantienes la velocidad, estás sintiendo ya más calor, estás sintiendo ya más esfuerzo. Empieza a hidratar, empieza a ayudarte. Esos son los dos parámetros, si tienes frecuencia cardíaca, si tienes vatios, o la sensación de esfuerzo. Ya sabes que eso es el mínimo, y ahora los tramos más exigentes, como se ven esos picos, esos dibujos en la gráfica, eso es más individual. La gráfica no está hecha ni por vatios ni por porcentajes de frecuencia cardíaca, es una gráfica que es como un viaje por las sensaciones o las intensidades que a mí me gustaría que alcance, ¿no? Puede ser esto que marco yo, o puede ser diferente. Lo importante que debes saber desde ya es que solo me voy a limitar a marcarte los cambios de velocidad, de resistencia y de posición. Levantarte y sentarte son opcionales. Y luego eres tú quien va a decidir, sobre todo con la resistencia, si es más exigente o menos exigente, y sobre todo ubicándote en la gráfica. Nosotras somos el puntico marrón que ya se va moviendo, ¿no? En un minuto se inclina el terreno, pero muy poquito a poco, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es bajar la velocidad, no mucho, y con esa velocidad más baja vamos a ir ganando resistencia. Es muy progresivo. La primera sensación es muy cómoda. Yo te pido que recuerdes la sensación de esfuerzo que tienes ahora, 60% si tienes vatios, el latido que tienes ahora, e intentemos durante toda la clase que esto sea el mínimo, ¿vale? Que no sea más bajo. Ok. Prepárate para el primer cambio, se empieza a inclinar el terreno muy poquito. Aumenta tu resistencia. Y baja la velocidad. Se siente el cambio muy leve. Metiéndonos en la primera montaña. Si quieres levantarte, adelante. Siempre un pequeñito aumento antes de levantarte, al menos que tengas vatios y lo tengas bien controlado. Y ahora yo te voy a ir marcando aumentos pequeños, siempre con esta velocidad que tenemos ahora. Es muy importante que te fijes en la gráfica, en esta gráfica, y que te anticipes. Que ningún aumento que yo te pida ahora te lleve a un esfuerzo muy exigente. Si quieres levantarte, la gráfica no está exigente ahora, ¿no? Sintiendo las piernas ya, venga. Empezando a sudar ya.
Puedes seguir de pie si quieres. El principio de la montaña que nos sirve como un tramo más de calentamiento para terminar de prepararnos. Poco a poco nos metemos. Si quieres levantarte conmigo. El próximo aumento te lo pido cuando lleguemos a la zona amarilla. Zona amarilla, se inclina un poquito, mantén la velocidad, misma velocidad, y sigues sintiendo que cada vez tu cuerpo se mete más esfuerzo, cada vez más dentro de la montaña. Si quieres, viendo en la gráfica dos picos que tiene esta montaña. Antes de entrar en el primero, cuando lleguemos al puntico azul, la mitad de la zona amarilla, más resistencia, más inclinación, menor velocidad. ¿Quieres levantarte? Ya estamos dentro, sintiendo el esfuerzo y sintiéndonos fuerte todavía. Sintiéndonos muy fuerte, sintiéndonos al principio. Preparándote, recuerda que no te marco parámetros de porcentajes de nada, ni de corazón, ni de vatios. Te marco el terreno y el terreno enfrente se va a inclinar más, lo suficiente para ir más despacio. Menos de 30 segundos y el cambio. ¿Qué tal estás? ¿Listo, lista para empezar las partes más exigentes? Ok. Se inclina. Más resistencia, menor velocidad. Se siente el cambio en las piernas. Más lento, más inclinado. Si quieres, venga. Construir ese primer pico que se ve en la gráfica. Un aumento, tú decides la cantidad. Fíjate que llegas hasta la zona naranja, hasta la mitad.
Y sobre todo date cuenta que al salir de ese pico seguimos en una zona como la que estamos ahora. Seguimos subiendo, ¿vale? Una montaña que tiene 2 picos. ¿Listo? ¿Lista? Ok, tú decides cuánto aumentar. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! 50 segundos. Venga. 20 segundos, ya lo tienes. Al salir sigue subiendo, al salir quita la misma cantidad que has colocado para estar en este esfuerzo. 5. Ok. Quita y sigue subiendo. Respira, hidrata. Con libertad en tu posición, levantarte, sentarte, sintiendo que sigues dentro de la montaña, aunque es más fácil. Si quieres levantarte, ven conmigo. Enfrente, se vuelve a inclinar un poquito menos de 1 minuto, es más corto. La misma cantidad de resistencia o más, recuerda que eres tú quien está decidiendo. Si quieres, acercándonos poco a poco. Puedes seguir de pie, puedes sentarte. 1 segundos y te pido que inclines de nuevo el terreno. El segundo pico de la montaña. Luego seguimos subiendo como ahora, aunque ya no hay otro pico. ¿Listo? ¿Lista? 5, 4, aumenta. 3, venga. 2, 1, vamos. 50 segundos, poco tiempo. Vamos, que ya está. Vamos, 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 vamos. $15 segundos. Ok, sigue subiendo, quita lo mismo que aumentaste, sigue subiendo. Ahora presta atención, el cambio en el terreno, que hoy se trata del terreno, el cambio del terreno es salir de la inclinación
y entrar en un llano rápido, muy rápido. Y ese llano todavía tiene esfuerzo. Ese llano aún se siente esfuerzo. Recuerda, levántate, siéntate. Con la música, sin la música. Lo importante es que te sientas bien. Ok. Deja la montaña, mas no dejamos el esfuerzo. Aumentas la velocidad, sintiendo que tienes que hacer fuerza para ir más rápido. Quita resistencia para que sea algo manejable. Color amarillo como en el que estamos en la gráfica. Y darte cuenta que un tramo de recuperación amplia es cuando lleguemos a esa V que se ve en la gráfica. Ritmo rápido. Tú eliges la cantidad de esfuerzo que colocas. Si ya lo tienes, velocidad y resistencia y esfuerzo sintiéndolo. Venga. 2 minutos. La sensación en las piernas es muy diferente. Ahora la velocidad nos da esfuerzo. Menos de 60 segundos. Y tenemos el primer bloque conseguido. Ahora presta atención, la V que se ve en la gráfica es larga, hay tiempo suficiente para recuperar. Yo te pido que cuando entremos en esa V, en 20 segundos, no quites resistencia. Baja tu velocidad. Baja tu velocidad lo que necesites. Siempre sintiéndola ligera. Confía en mí, 3, 2, baja la velocidad. Si quieres levantarte, misma resistencia. Calma. Vamos a probar. Calma, si luego necesitamos quitar, quitaremos. Calma ahora. Antes de quitar resistencia, respira profundo. Narrow streets of cobblestone. Apertura de tu caja torácica. Levantarte, sentarte, buscando comodidad. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Que levante la mano quien tiene que quitar para sentir la recuperación. Con esa misma mano
Quita un poco. 10,000 people, maybe more. Lo justo para bajar el esfuerzo. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. Y que se quede lo suficiente para que enfrente The sound of silence. cuando yo te lo pida aumentemos la velocidad nuevamente. Words that I do not know. Silence like a cancer grows. Y la velocidad que ganemos con la resistencia que hay ahora, ya quitado, ¿no? Words that I might teach you. Nos empieza a meter en el nuevo esfuerzo, que no es uno, es un bloque. Es un llano que nos va a llevar a la montaña. ¿Listo, lista? Misma resistencia, más velocidad. Hayas quitado o no, ahora déjalo. Simplemente ir más rápido. Con la música o con tu propio ritmo. Sentir que va más rápido. Vamos. Venga. Sintiendo de nuevo las piernas dentro del esfuerzo, el corazón se acelera, la respiración. Yo centro mi fuerza en los pedales, empujar y tirar, en mi espalda que está rígida, que me da una posición correcta, amplia y eficiente. Y todas las articulaciones del tren superior las relajo con el ritmo que se mueva. Segundos. Vamos. Camino a la montaña. En la montaña, la gráfica nos marca que nuestro esfuerzo se mantiene o sube un poco. La velocidad baja, por supuesto. La resistencia sube. Eres tú quien decide cuánto. Vamos. Venga. Empieza a subir. Inclina, se inclina, se inclina. Quien quiera, te adaptas al cambio. A mi señal te pido el primer aumento. De 3 que te voy a pedir. Si tú quieres colocar más, no lo dudes. Eres tú quien decide la cantidad. Te pido que la velocidad sea muy parecida a la que tienes ahora, o la misma. Y el tiempo, aquí en la gráfica. Venga. Segunda montaña. ¿Cuántos aumentos te voy a pedir? Si tú quieres más. Si no lo has visto, 3 aumentos. Ok.
5, 4, 3, 2, coloca el primero. Vamos. Levantarte, sentarte conmigo, seguir de pie, seguir sentado, sentado. Segundo aumento, sigue subiendo la línea. Misma velocidad, mismo ritmo. El tiempo aquí arriba. Venga. Vamos. Si quieres conmigo, vente. Venga, 1 minuto, 10 segundos. A la espera del tercero. Vamos que lo tienes, vamos. Prepárate. Tercero. Tú eliges la posición, yo me quedo aquí abajo. Vamos. Zona roja en la gráfica por primera vez, 20 segundos. En 10 perdemos inclinación, no mucha. La velocidad no se acelera demasiado. Ok. Si tienes control de velocidad, 80 RPM. Si quieres comprobarlo con la palma de la mano, cuentas el número de veces que choca la rodilla con la palma. 3, 2 y contamos. Ok, 20. Calma. Que la resistencia te permita calmar tu esfuerzo. Una línea en la gráfica que baja, no tanto como la anterior, aunque baja. Lo que necesite bajar para abrir un margen y hacer el próximo. Nata. ¿Qué tal estáis? Con sinceridad, si hace falta quitar más, quita más. Te lo cuento, en menos de un minuto. Un llano rápido, misma dinámica que las anteriores. Un llano rápido que nos lleva a la montaña. En menos de un minuto quitas y aumentas tu velocidad. Y lo que deje de resistencia, más la velocidad, se convierte en iniciar un nuevo esfuerzo, un nuevo bloque. ¿Lista, lista? Ok, poco a poco. Quito un poco, aumento mi velocidad.
poquito más, si hace falta. Aumento mi velocidad. Pego la planta al pedal. Que sea la planta sobre el pedal el que aumente la velocidad. Y el resto de las piernas acompañan al pie. Vamos. Hasta llegar a la montaña. Con esta velocidad solo te voy a pedir un aumento sin que te baje la velocidad, sin que te baje el ritmo. Aún no, al entrar en la zona amarilla. ¿Listo, lista? De la zona verde a la amarilla, misma velocidad. Aumenta. Respira. Bebe. El próximo momento nos inclina el terreno ya. El farle, la clase que hacemos, eligiendo cada quien las intensidades altas, mi experiencia dice que suele ir hacia arriba, que todo el mundo busca exigente, algo exigente. Si es así, estás sintiendo ya la fatiga un poco. Venga. La confianza de saber que tú tienes el control. Que cuando te estás pasando, quitas. Y cuando quieres más, añades más. Si aún no has alcanzado esa sensación de satisfacción. Y por supuesto, siempre buscando exigirle a mi cuerpo, hacerle sentir esfuerzo y hacerle generar esas hormonas, ¿no? Esos cambios, no solamente hormonales, los cambios físicos, que si son físicos terminan siendo mentales también. ¿Listo, lista? Aumenta. Entra en una montaña fácil, suave, cómoda. Levántate si quieres. Respira. La calma antes de la tormenta. Sonido de tu respiración. Y el movimiento que ayuda a mover esa respiración, los músculos. En ese sonido y en ese movimiento sintiéndote fuerte. En vez de 3 aumento 4.
Sencillo. Esta velocidad, en vez de 3 aumentos con la anterior, 4. Y si buscas ese cuarto en la gráfica, pues es sencillo. En la mitad de la zona naranja, ahí está. No el cuarto, el que hace que sea 4. ¿Listo, lista? Primero. Y empezamos a subirlo. Penúltimo pico. Penúltimo ascenso. Vamos. Puedes seguir de pie. Ok, segundo aumento. Vamos. Y aún no estamos en la mitad de la zona naranja, ¿eh? Casi, casi. Ok, vuelve al siguiente instante. Tercer aumento. Colócalo. 30 segundos. Cuarto y último. Vamos. Vamos. 15. Venga, 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 venga. Cinco. Ok, sigue subiendo. Sigue subiendo. Okay, everybody. Hear this. This here is Daisy Dowling. He's wanted dead or alive for murder. $10,000. That money's mine. Money's money. El esfuerzo del esfuerzo es individual. Cada quien lo decide. 5. En vez de 4, 5 aumentos. Intentando mantener este ritmo. Ok, el primero. Vamos. Dosifícalo, sin miedo a cambiar. Cuando necesites cambiar, cambia. Lo verdaderamente importante, ¿no? No es el dinero, como decía la canción, para mí. Lo importante, lo que está aquí adentro, aquí, y desde ahí lo que sale hacia afuera y compartes. Con iguales, ¿no? Con personas que son como tú. Coloca el segundo. Tengan el color que tengan y las creencias que tengan. Y el dinero que tengan. Y todo eso porque aquí, ahora mismo, cada quien en su bici, ahora diferente, en su casa, somos iguales. Coloca el tercero. Prepárate, Iguales, cada quien haciendo el mismo esfuerzo, sintiéndolo igual. Coloca el cuarto y el penúltimo. Vamos. El tiempo en la pantalla. A falta de 1 minuto, te pido el quinto.
5, 4, 3, 2, quinto. Venga, fuerte. Vamos, 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 vamos. Venga. El mismo esfuerzo que estás haciendo tú, estoy haciendo yo y muchas más personas. Vamos, 30. Ya lo tienes. Por supuesto que se puede fritar, no me lo preguntes. 10 segundos. 5. Ok. Sal de la montaña. Elige tu propia velocidad. Y deja una resistencia que te permita calmar el corazón. Lo primero. Sin importar los vatios. Aún estoy a la espera de esa foto con las gotas de sudor en el suelo o donde los tengas. Enviármela, solo he recibido una. Así como de las otras clases he recibido muchas, de esta solo una. Venga. Dos minutos para recuperar. A gusto. Salen los colores, a mí me salen más los colores en casa que en clase. Todo lo que puedas beber. Y si aún no estás sintiendo el cambio, a menos esfuerzo, cambia, quita resistencia. Y si lo estás sintiendo y por comodidad quieres levantarte, ve conmigo. Minuto y medio. Tu propio ritmo, tu propia velocidad. Siempre aumentando un poquito antes de levantarte. En esta ocasión. Puedes seguir. Puedes dejar el aumento o quitarlo. Un minuto, dame un minuto de calma. Un minuto tranquilo, tranquila. La clase que hemos hecho, esos 3 bloques, sin haberte marcado ni porcentajes de frecuencia cardíaca ni de vatios, solo el terreno y cada quien fue buscando lo que más cómodo, más fácil sentía. Y si te quedaron ganas, bueno, un vídeo, tíralo para atrás y vuelve a hacerlo. 30 segundos. Vamos frenando poco a poco. Poquito a poco. Y que cada quien haga los estiramientos de algún vídeo mío
o los estiramientos que tiene costumbre hacer para volver a la calma, ¿vale? Bueno, besos y abrazos, nos vemos en la próxima, que es pronto. Adiós, gracias por venir.